nos toma, como siempre, platicando aquí. Estamos platicando con la secretaria Ariadna Montiel, a quien le doy la bienvenida esta tarde, y estamos platicando, pues naturalmente, del presidente López Obrador, porque, secretaria, usted lo vio el viernes y el sábado. Y el sábado. Así es. ¿Y cómo lo notó? Pues bien, como siempre, muy animado, con mucho trabajo, ¿no? El sábado sí lo noté un poquito mormado, pero común, ¿no? ¿Y usted se hizo la prueba? Sí, todo bien, todo bien. Porque ya para entonces el presidente ya tenía, pues sí, comenzaba con algunos síntomas. Pero, y por cierto, ¿ha hablado recientemente con él? No. Reposo, hasta donde entendí. El lunes, ayer tuvimos mañanera, que la atendió el secretario de Gobernación. Entonces, pero no. ¿Qué se siente tener una reunión, pues sí, en el gabinete, y luego la mañanera sin el presidente? Bueno, sí se siente un poco extraño, porque además hacemos la reunión previa de seguridad, donde los que vamos a ir a exponer, pues la presenciamos, y él pues siempre la encabeza. ¿No andaban arrastrando la cobija los funcionarios el lunes en la mañana? Sí, un poco. Bueno, siempre uno se preocupa por la salud de la gente que uno quiere, ¿no? Y más si es el presidente. Pero él es un hombre muy fuerte, y el equipo de trabajo, la verdad es que pues todo el mundo haciendo lo que nos toca. Y yo creo que eso es lo que a él le puede dar mayor tranquilidad en su descanso. Y lo del COVID, pues siempre se recupera uno si se va, se encierra y descansa. ¿Ya cuántas veces se ha contagiado? Me he contagiado 2 veces. El año pasado, despuésito que el presidente se contagió, a los días yo también, y estuve más o menos como 15 días contagiando a media oficina, pero todo bien. La verdad es que no nos ha dado, afortunadamente, con mayores complicaciones. Ayer en la mañana, en la reunión, ¿alguien informó oficialmente algo adicional a lo que el presidente dio a conocer a través de su tuit? No, pues lo que vimos en la conferencia en la mañanera, que informó el secretario de Gobernación, que bueno, pues él es el que le toca conducirnos en la ausencia de estos días del presidente, y con toda institucionalidad nos coordinamos con él mientras tanto. El presidente no para. Y si alguien sabe de eso, es usted como secretaria de los temas sociales, de lo que se ha dado llamar en este sexenio el ámbito del bienestar. Solamente la COVID y el infarto lo aquietaron, porque no para. Pues desde que yo lo conozco, solamente cuando él tuvo su situación de su corazón hace algunos años, y ahora en el COVID, pues nada más por eso, pero todos los días se trabaja 24/7, los 365 días del año, y lo hacemos con mucho gusto. La verdad es que no es un trabajo que pese, ¿verdad? Al contrario, y él nos pone un ejemplo muy, muy grande de fortaleza personal, espiritual, no solamente como el dirigente de un proyecto nacional tan importante que él encabeza, sino todo ese ejemplo que nos da de trabajo, de cercanía con la gente, de no descansen, pero verdad que no están en su oficina. No, presidente, estamos visitando las comunidades, yendo a los lugares donde nunca nadie había ido. Entonces, pues ese ejemplo lo tenemos de él, esa fortaleza, y él es un hombre con un espíritu además, pues, tenaz, ¿no? Entonces, pues, él está bien seguramente. Todo el mundo vemos de lunes a viernes que encabeza el gabinete de seguridad, luego da su conferencia de prensa. Y hay quien ha especulado que después ya no hace nada, que se va a dormir. Como secretaria de Estado, ¿le ha llegado a hablar o ha tenido reunión con él a horas que no son ya ni siquiera de oficina? Me refiero después inclusive de las 6 de la tarde. Sí, bueno, en ocasiones nos ha convocado en reuniones arriba de las 6 de la tarde, y me acuerdo que los 2 o 3 primeros años, el 1 de enero siempre me hablaba a recordarme que la tarea que yo tengo en responsabilidad pues era muy importante. Entonces, él no descansa, y sabes que él tiene muchas virtudes, pero una que yo le he aprendido profesionalmente, y lo observo, es que organiza su agenda de manera excepcional.
O sea, se atienden todos los temas. Cuando le dice a una comunidad, en 3 meses nos vemos, en 3 meses regresamos. Todos los temas tienen una agenda que se desahoga hasta el final, ¿no? Por ejemplo, hace 15 días estuvimos en Oaxaca atendiendo los municipios que fueron afectados por el huracán Ágata hace un año. Y hemos tenido casi 8 reuniones aproximadamente con la presencia del presidente para darle seguimiento a la atención a los damnificados de ese fenómeno. Y ese huracán sucedió a finales de mayo del año pasado y hemos ido recurrentemente, o sea, la evaluación se ha hecho y él ha implementado acciones que ha decidido emprender nuevas para estos 31 municipios. Y a mí me sorprendió que la última ocasión que pensé que cerraríamos ya la evaluación, nos dijo, no, les vamos a dar otro tanto de recursos, 1,090 millones a 31 municipios, para que sigan reforzando su infraestructura y hagan sus caminos y demás. Y la verdad me sorprende porque él le da seguimiento a todos los temas de manera sistemática y a veces cuando uno piensa que va a terminar esa agenda, que ya concluimos la misión, digamos, pues nos sorprende siempre con más tareas. Así que la verdad es que quien diga que el presidente no trabaja, pues vive en otro país. Se levanta muy temprano. Está parado 3 horas en la conferencia pues mañanera, sí, porque también es un esfuerzo físico, obviamente mental y de concentración, pero sobre todo lo que ahí se informa, pues detrás hay todo el trabajo que se realiza. Es un hombre organizado, es un hombre disciplinado, así que pues no creo que pase mucho tiempo en su casa. Lo pregunto porque no es frecuente que tengamos a secretarias y secretarios de Estado aquí. La coyuntura permite también preguntarle, secretaria, el ritmo de trabajo, que es seguramente así con los demás secretarios y secretarios, pero la particularidad en el caso suyo es que usted lo conoce desde hace muchos años. Sí. ¿Desde la Ciudad de México o desde antes de que era jefe de gobierno? Desde antes, cuando él fue presidente del PRD, y que ya muchos no se quieren acordar. Así es, pero por ahí pasamos todos, o muchos, o casi todos. Sí. Sí, bueno, yo lo conozco desde que él era presidente nacional. Y bueno, pues siempre ha sido la misma estrategia de trabajo, de organización, muy cercano a la gente. Entonces, bueno, en estos años también uno ha aprendido a disciplinarse, ¿no? A veces cuando yo tengo alguna duda de qué de decisión tomar, pienso qué haría el presidente y ya con eso me la resuelvo. Usted asume la Secretaría del Bienestar, que es uno de los pilares del gobierno del presidente. Hay ámbitos en los que a esas alturas ya hay malos resultados. El INSABI, al desaparecer, puede considerarse un fracaso del gobierno del presidente López Obrador, porque lo que el INSABI ya no hizo, que era el que sustituyó al Seguro Popular, ahora lo va a hacer el IMSS Bienestar. Pero se creó una estructura, una idea que no funcionó. Se van a seguir haciendo evaluaciones sobre lo que sí se hizo muy bien y otras cosas que no se hicieron mal o no se hicieron tan bien. En el caso de los programas sociales, que es, digamos, la prioridad de un hombre que desde joven, inclusive desde que egresó de la universidad y se fue a trabajar con los indígenas chontales en Tabasco, ha sido lo social. Y en eso, secretaria, se entregan buenas cuentas a los 4 años y medio de gobierno. Yo creo que sí. El presidente ha puesto su mayor empeño en los programas de bienestar como la estrategia central para el combate a las desigualdades, a la pobreza. Y él tiene una decisión estratégica que a lo mejor en este momento no teorizamos sobre lo que significa el pensamiento del presidente López Obrador y la política que estamos implementando. Él decide generar una estrategia de transferencias directas, no condicionadas, como dirían los técnicos, que no es otra cosa que entregar los apoyos de manera económica.
y esa decisión me parece que ha sido fundamental para todo lo que se está haciendo. Se contempla generarle un ingreso básico a las familias más pobres, que si bien no alcanza a cubrir todas sus necesidades, pero combate esta desigualdad en la que se ha vivido. Entonces, el presidente ha dedicado sus mayores esfuerzos y los mayores recursos a esta política de bienestar. Entonces yo considero que estamos entregando buenas cuentas, él y nosotros pues somos su equipo de trabajo. Creo que tenemos que seguir trabajando. La desigualdad en México era monumental y combatirla y equilibrar la vida de la sociedad nos va a llevar tiempo y esfuerzo, pero se han hecho cosas muy importantes y no hay que olvidar pues que se nos atravesó la pandemia. Sí. Y que, bueno, el impulso que llevábamos, yo lo vi en ese tiempo como distintos países tenían la complejidad de apoyar a sus sociedades hasta económicamente. Se generó en el mundo una idea central de que era necesario generar un ingreso básico, un ingreso mínimo para las familias como una política general en el mundo. Y eso no se pudo implementar en algunos países porque no tenían un censo de población eficiente, porque no tenían mecanismos de entrega de los recursos. Y nosotros estábamos desde el primer día de gobierno, pues transformando a la nación, haciendo una reconstrucción del tejido social y teníamos un año implementando los programas de bienestar, como todo inicio con algunas vicisitudes, sí, diríamos, pero cuando llega la pandemia, por ejemplo, el presidente nos dice hay que adelantarle el pago a las pensiones de los adultos mayores para que tengan sus recursos básicos y se guarden. Y teníamos los mecanismos y lo pudimos hacer. Entonces, cuando se atraviesa la pandemia, bueno, pues cambia la hoja de ruta. Teníamos que salir adelante como civilización, digo yo, no solamente como país. Y bueno, pues ahí empleó los mayores recursos, la concentración y demás. Digamos, es un impasse para muchas cosas, pero los programas de bienestar no pararon. Siguieron implementándose como venía haciéndose desde el inicio de la administración y nuevos programas y se ejecutaron programas emergentes para atender pues las necesidades más básicas de la población. Tuvimos una sociedad que estuvo con estabilidad social en medio de la crisis sanitaria. Entonces ya eso ha sucedido, ya está, creo yo, superado y bueno, seguimos trabajando en ello, fortaleciendo los programas, incrementando algunos padrones y también tratando de dejar en orden para que el siguiente gobierno tenga ya otro piso distinto al que nosotros teníamos. Tenemos el Banco del Bienestar, que integrará la política de bienestar para la entrega directa de los recursos, que es otra de las grandes decisiones del presidente, eliminar a todos los intermediarios y entregar una tarjeta donde lleguen los recursos de la tesorería. De tal manera que yo creo que sí hay buenas cuentas por parte del presidente. A muchos se les olvida, pero en una pandemia, en la pandemia anterior a la que todavía sigue en curso, porque oficialmente no ha terminado la pandemia, a más de 3 años de que se oficializó su inicio, pero a mucha gente se le olvida que la anterior pandemia, que fue en 2009, y que duró unas semanas, derrumbó la economía en 2009 en 6.5% del Producto Interno Bruto. Ahora se cayó la economía en 2020, 8.5%, que es una brutalidad. Se generó una recuperación paulatina y yo quiero preguntarle en la misma lógica de los resultados. Hay un organismo que mide el éxito o no éxito de los programas sociales, que es el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social de México. En el más reciente informe, entiendo que es positivo a partir de la evaluación de la política social. ¿Qué dice el Coneval, secretario? Bueno, el Coneval, pues como tú lo comentas, es un organismo que está dedicado a la evaluación y medición de la pobreza en México y que tiene un mecanismo de medición mirando la pobreza como un asunto multidimensional, que no es solamente un asunto
de una sola causa. Entonces, en el informe último de pobreza a nivel de los municipios, tenemos a 1,600 municipios del país que redujeron su pobreza en cierto porcentaje, donde tenemos una situación especial en las ciudades. Con la pandemia se cerraron los servicios, que es de lo que viven las ciudades, de la prestación de los servicios, y esto afectó a las capitales, a las grandes concentraciones urbanas. Pero nosotros, como siempre le hemos dicho, la visión fundamental o la piedra angular que nos mueve en toda la política de bienestar es atender primero a los pobres. Entonces, con todo en la pandemia, tuvimos la reducción de la pobreza en un número importante de municipios, que son los municipios más pobres del país, porque allá dirigimos los mayores recursos, y gracias a los programas de bienestar, los más pobres de este país pudieron tener un ingreso para resolver los asuntos más básicos del bienestar de las familias. Entonces, el Coneval nos dice estas cifras, nos da estos datos, pero también nos dice que hay un número mayor de personas en esta condición. Lo que nosotros también decimos es que hay que plantearnos modificar la manera en la que se miden estos indicadores, porque se mide con la visión del régimen pasado. Sí. El régimen pasado establecía 6 tipos de carencia, y cuando se tienen 3 de ellas se hablaba de pobreza extrema. Y lo que nosotros estamos haciendo es darle un ingreso básico a las familias para que con ese ingreso satisfagan sus necesidades, como la alimentación, como en su caso la salud, como el acceso a servicios, ¿no? Nosotros en este gobierno no entregamos cosas. No entregamos despensas, ni tabique, ni varilla, ni cemento. Esa política de dádivas se terminó. Y gracias a ello las familias tienen un recurso económico, por eso nuestra visión es distinta. Es, insisto, generar un ingreso básico para estas familias y que las familias decidan el destino de esos recursos. De tal manera que considero que hay buenas cuentas, inclusive en la medición que establece el Coneval. Pendientes, claro que los hay, porque no lo debemos de olvidar. El régimen neoliberal nos heredó 50 millones de pobres, y un régimen que habría que desmontar, de combate a la corrupción, para seguir avanzando y tener los mayores recursos como hoy se tienen. Por ejemplo, en la pensión de adulto mayor. Sí. Inició, como tú sabes, cuando el presidente era jefe de gobierno, y se hizo una pensión universal. Primero, el pensamiento conservador criticó que se estableciera esta pensión, y cuando pasó el tiempo, en el proceso electoral del 2006, se anunció que se haría esa pensión a nivel federal, y se inició en el sexenio del presidente Calderón a nivel federal, y se entregaba en las comunidades más pobres, y durante un sexenio se les entregaban 250 pesos. Después se fue incrementando y no superó los 1,160 pesos. Y cuando llegó el presidente al Palacio Nacional, él se había comprometido a duplicar el monto de la pensión a 2,550 pesos a partir del 1 de enero del 2019. Así se hizo. Y luego en el 2021 planteó que era insuficiente, porque las pensiones del IMSS y las jubilaciones del ISSSTE pues se fueron pauperizando, sí, porque el régimen también estableció otro mecanismo y no estaban vinculados al salario mínimo. Y decide hacer una política de aumentos del 25%. Y este año están recibiendo 4,800 pesos y el próximo año 6,000 pesos de manera bimestral. Nosotros hemos incrementado, ya este mayo vamos a pagar a 11.4 millones de adultos mayores que reciben este ingreso básico. Entonces no podemos tener las mismas cifras, porque no entregamos ni los mismos montos. Estamos procurando generar espacios de universalidad, ¿no?, para que nos permita quitarle el criterio de quién sí, quién no,
Cuando los recursos no son suficientes, bueno, se tiene que hacer y se atiende primero a los más pobres. Y este gobierno ha dado un trato a nuestros pueblos originarios de primerísimo orden. Casi todos los programas para ellos son de carácter universal. Entonces, bueno, vamos avanzando, creo que se está haciendo bien. Ahora, hay hoy un proceso de cambio para retomar, para ubicarnos en el tema de del Banco del Bienestar. ¿Cuántas resistencias ha habido por parte, pues, de los hombres del dinero, porque son los dueños de los bancos con los que tenía el gobierno mexicano en su conjunto y de manera particular la Secretaría, pues negocios, porque los bancos emitían las tarjetas y ahora ya van a quedar al margen de los programas sociales porque va a ser el Banco del Bienestar el que distribuya. ¿Qué tipo de resistencias y de enojos o de reclamos o de quizás hasta amenazas? No te voy a apoyar en tu campaña que quieres hacer. No, bueno, mira, la política de implementación del Banco del Bienestar creo que ha sido también uno de los acertos más importantes para la política en general de los programas de bienestar, porque eso implica que vamos a mantener este criterio de entrega directa sin intermediarios y que el dinero llegue de la Tesorería de la Federación a la tarjeta de cada uno de los beneficiarios. E implementar esta idea, el presidente de inicio lo planteó a la banca privada, sí, que el presidente se hacía cargo de unas zonas y otros bancos de otra parte del territorio y no quisieron. Entonces el presidente decide él tomar en sus manos, reconvertir lo que era Bansefi y hacerlo el Banco del Bienestar. Y que básicamente la estrategia es darle territorialidad a la banca social, porque muchas comunidades, muchos municipios, más de 1,000 municipios no tienen una sucursal bancaria o no tenían en su cabecera municipal, ya no digamos en las comunidades, sí, ¿no? A la banca privada nunca le pareció que era negocio y seguramente en ese momento no lo era. Inclusive hoy será para el Banco del Bienestar también atractivo. ¿Por qué? Porque los recursos que se manejan son cuantiosos, son 600,000 millones de pesos para este año. Lo que significa es que estos recursos van a estar en el Banco del Pueblo, en el banco que administra el gobierno, y que todos esos intereses por los que el dinero pase un día, imagínate que yo disperso 52,000 millones de pesos y pasen por la banca privada, aunque sea unas horas, imagínate lo que eso genera. Eso es lo que, más allá de lo que se ganaban por la tarjeta, esa era parte de la ganancia. Esa era la ganancia, ¿no? Lo que le llaman el floating, que es cuando el dinero está en el banco, no se le envía al banco y ahí permanece días u horas. Lo jinetea el banco. Por decirlo de alguna manera. Entonces, claro que la banca privada al principio nos decía no van a poder hacerlo. Pero bueno, ya les demostramos que sí se puede. Tiene sus dificultades, como todo proyecto, tiene sus retos. Pero ya justamente cuando venía el banco me notificó que ya tenemos 1,378 nuevas sucursales en operación. Al día de hoy. 1,378 sucursales. Sí, porque esa información se nos otorga de manera recurrente, como van abriendo sucursales, para que nosotros a los beneficiarios de esa comunidad, de ese municipio, que no tenía banco, pero que ahora ya tiene, ya le entreguemos su tarjeta. Entonces tenemos extremada comunicación con el banco, porque es quien va a dispersar en adelante. Y ahora estamos haciendo un esfuerzo muy importante de cambiarles la tarjeta que tenían de la banca privada para entregarles la tarjeta del Banco del Bienestar. Sí, el cambio de tarjetas ha generado de pronto muchos cuellos de botella, por ejemplo, y los reclamos, pues sí, particularmente de adultos mayores que dicen, oigan, ¿cuándo? Y estoy haciendo unas filas, y son evidentemente quejas absolutamente legítimas. Claro, sí, son millones de personas. Nosotros tenemos el reto de este año llegar a 10 millones de derechohabientes que ya tengan su tarjeta del Banco del Bienestar, particularmente los programas de la Secretaría de Bienestar.
Y ahí vamos, ya 4.3 millones ya tienen su tarjeta, vamos avanzando y además cada mes vamos a ir cambiando por banco estas tarjetas y bueno, siempre les explicamos a los adultos mayores y en general a los derechohabientes que es la única ocasión que los vamos a mandar llamar porque tiene que ser presencial. No le puedo dar su tarjeta donde le llega su pensión a nadie más que al que le va a beneficiar y bueno, pasamos por este proceso, pero también se los podemos llevar a su casa. Si alguien no puede salir, no tiene quien lo lleve, está solo o está enfermo o no se puede mover porque ya tiene avanzada edad, nos llama a la línea de bienestar, a la página de la Secretaría de Bienestar y con mucho gusto le hacemos una visita domiciliaria. ¿Cómo evitar, secretaria, que haya funcionarios, servidores públicos, que de pronto puedan quedarse con tarjetas? Bueno, nosotros tenemos un esquema del que también hemos aprendido, ¿verdad?, en el camino. Ahora citamos al registro a los adultos mayores en un módulo en la plaza pública y ahí llegan y se registran. Y cuando les vamos a entregar su tarjeta, hacemos el mismo procedimiento. Nos dejan su número de teléfono, les enviamos un mensaje vía celular en el que no intervienen las delegaciones, sino el área central. Y llegan a la convocatoria y ahí se les entrega la tarjeta. Y tenemos un principio fundamental. La tarjeta se entrega en propia mano a la persona. Si no puede ir, vamos a su casa y allá se la entregamos. Y le tomamos una foto a la persona con su credencial y su tarjeta. A su credencial que nos lleva su identificación oficial y su acuse donde nos recibe. Y tenemos un equipo de supervisión del sistema que va revisando que coincida INE con foto del adulto mayor presencial. De manera que se pueda vacunar ante abusos o aprovechamiento que tengan pues personal que tiene manejo. Así es, pero además algo que hemos también realizado es que el que registra, si yo registro a alguien, ese alguien no entrega esa tarjeta, ¿no? Tiene que hacerlo otra persona. De todos modos, pues son muchos millones de personas. También seguramente somos falibles en algunos temas, pero ponemos nuestro especial empeño para que cuando hay una denuncia, el servidor público tenga la sanción que debe de tener. Porque los programas de bienestar son sagrados. Es la base de la alimentación de muchas familias. Pues sí. ¿Cuántos son en su conjunto? Nosotros somos... me refiero, ¿cuántos beneficiarios de los programas sociales existen 25 hoy? Millones en su conjunto, que son... La política de bienestar está en 5 secretarías. En la Secretaría de Bienestar están la pensión de discapacidad de adulto mayor, el programa de madres trabajadoras y Sembrando Vida. Y el programa de emergencia social, que ojalá que nadie lo utilice porque es cuando hay alguna situación, un desastre natural o una situación social especial. Las becas, los 3 niveles de becas, básica, media superior y superior, los coordina la Secretaría de Educación Pública. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro está en la Secretaría del Trabajo. En la Secretaría de Agricultura está el programa de Producción para el Bienestar. También está el programa de Bien Pesca, donde se apoya a los pescadores. La Escuela es Nuestra, que es un programa muy bonito también. Está la Secretaría de Educación y el programa de mejoramiento de vivienda y el programa de mejoramiento del entorno urbano está en la SEDATU. De tal manera que en su conjunto estamos en 5 secretarías y en suma son 25 millones de beneficiarios que reciben los programas de bienestar. La crítica que se hace es, son programas clientelares y por tanto esos 25 millones de beneficiarios van a ser el sustento del voto de Morena. Y además, eso se combina con los señalamientos que hay contra servidores de la nación, que en efecto son los que van a entregarle, si una persona lo requiere, su credencial de adulto mayor a una persona que no tiene movilidad, digamos. Hay ese señalamiento que viene desde que comenzó el gobierno
y particularmente en las elecciones locales o en las del 2021, secretaria? Bueno, la política de bienestar seguramente no le agrada a quienes en el pasado, en vez de dirigir estos recursos a la gente, pues los destinaban, si bien nos iba a otros proyectos. Porque lo que hoy critican, pues los dos gobiernos de Acción Nacional y el último gobierno del PRI, pues reprodujeron la pensión de adulto mayor que el presidente había implementado en la Ciudad de México. Nada más que lo hicieron mal. Nosotros lo que estamos haciendo es ajustarlo a un trato digno hacia las personas, y por eso el presidente pidió que estas dos pensiones y las becas de estudiantes de educación media superior fueran elevadas a un derecho en la Constitución. ¿Eso qué significa para la gente? Que ya no se los podrá quitar ningún gobierno, de tal manera que estas pensiones y estas becas son un derecho exigible por el ciudadano. Ya no es si tú me caes bien o si te juntas conmigo o andas conmigo políticamente, te lo doy y si no te lo quito. No, ya es un derecho, ya ellos pueden exigirlo y eso le quita todo sentido de dádiva, de programa clientelar. Nosotros, este gobierno, fuimos los que pedimos que la corrupción fuera un delito grave y que el uso de los programas sociales fuera un delito. Así que estamos en la firme convicción de no reproducir los esquemas del pasado, por el contrario, de cuidar y fortalecer. Y hay algo muy importante, empoderar a los ciudadanos. Y cada que les entregamos su tarjeta les decimos, y si alguien viene y les dice que si los apoyan para A o B, entonces se los van a dar y si no se los van a quitar, pues ustedes sepan que este es un derecho, que nadie se los puede quitar y que ustedes lo pueden exigir. Y que además la Constitución estableció también que cada año deberá haber más recursos para los programas de bienestar. Entonces, eso quita de en medio esta posición de la utilización de los programas. Y si hay alguien que lo quiere hacer, nosotros nos hemos encargado de empoderar a los adultos mayores. Y si tú hablas con cualquier adulto mayor, hoy sabe que es su derecho, que se lo ha ganado, que es un reconocimiento a su trabajo y que se lo otorga el gobierno ya hoy como una obligación. Entonces, a nosotros nos da mucho gusto cuando la gente defiende sus programas. Pues sí, pero son finalmente circunstancias que se presentan y cuestionamientos que también están enmarcados pues en la contienda política. Y hablando de contienda política, secretaria, a usted también tanto tiempo de trabajar en la izquierda desde hace años, no solo desde inclusive antes de conocer al presidente López Obrador como presidente del PRD, que todavía existe, también le interesa a usted trascender este sexenio, o sea, usted está cumpliendo hoy con su responsabilidad. Y yo le pregunté la anterior ocasión que platicamos si le interesaba ser candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Usted me dijo que sí, que iba a trabajar. ¿Ya está trabajando para ser candidata? Bueno, yo lo que trabajo es para que los programas de bienestar funcionen y funcionen bien. Yo agradezco mucho siempre a las personas que me dicen que ven en mí la posibilidad o la capacidad para dirigir la ciudad, lo agradezco. Y bueno, ya llegarán los tiempos y los momentos, ¿no? Pero por ahora estamos dedicados al 100% a esto. Y eso pasa por trabajar también por la Ciudad de México, como una de las 32 entidades de la República. Hoy fuimos a Iztapalapa a entregar pensiones de discapacidad, allá con mi compañera Clara Brugada, a quien estimo y respeto mucho también. Que también busca ser candidata a jefa de gobierno. Sí, y mira, que eso es muy bonito porque estamos en un mismo proyecto de nación, que eso es lo que importa. Y trabajamos en conjunto, independientemente de que también hay quien mira en ella pues virtudes y facultades. Entonces estamos trabajando por el bienestar de México y como dice el presidente, ya la gente juzgará,
ya la gente, cuando le pregunten el método del movimiento, pues es una encuesta. Eso a nosotros nos parece muy bien, porque evita muchas cosas, y no solamente es a los de cercanos al movimiento nuestro, sino a la población. Y eso también es, pues me parece ético que al pueblo sea el que opine quién quiere que sean sus candidatos, no solamente, bueno, constitucionalmente ya en el momento de la elección, pero sobre todo yo no descuido mi labor, que como verás es muy importante, pero sí. Yo quiero mucho a la ciudad, aquí he hecho mi trabajo político. He estado desde muy chica defendiendo los derechos de la ciudad y las causas de la ciudad, así que pues yo creo que a todos los que participamos en política, pues nos distingue la posibilidad de dirigir los destinos de la Ciudad de México, y yo pues como te digo, estoy enfocada en mi trabajo y veremos más adelante. La Ciudad de México es la entraña del López Obradorismo, aunque él tiene en Tabasco, pues sí, una enorme fuerza y una enorme simpatía. El López Obradorismo se gestó en la Ciudad de México. Y el año de 2021 les fue mal a Morena y a sus aliados. Y quizás sea, en la elección del próximo año, de las elecciones locales más complicadas que va a tener el movimiento que encabeza Morena con sus aliados, y que va más allá inclusive de Morena y de sus aliados. Es posible recuperar, volver, digamos que a tener una votación superior a la que obtuvo la oposición en el 2021. Bueno, yo estoy convencida de que la Ciudad de México, como tú lo has dicho, pues es el corazón del movimiento de transformación que encabeza el presidente de la República, porque desde que fue jefe de gobierno se gestaron muchas cosas y se demostró que otra manera de gobernar era posible. Entonces, bueno, pues durante muchos periodos del jefe de gobierno, el licenciado Ebrard, después de él y la propia doctora que hoy gobierna la ciudad, la doctora Claudia Sheinbaum, estamos convencidos de que la ciudad siempre ha tenido la vanguardia del movimiento, diríamos. Así que yo creo que, bueno, pues el 21 es un buen ejemplo de cómo no se hace uso de los programas sociales, cómo no se realizan prácticas como en el régimen pasado. Y creo que el reto de la ciudad es avanzar en los programas, en los derechos sociales, porque la ciudad hace 20 años que ya tiene esta política de bienestar, y avanzar en las causas y demandas de la ciudadanía. La ciudad es grande, es compleja, la magnitud que tiene la ciudad implica un esfuerzo mayor de quienes gobiernan para prestar los servicios públicos de manera adecuada. La movilidad es un tema central, de tal manera que yo creo que con el gobierno que hoy encabeza la jefa de gobierno, pues se da muestra también que la transformación sigue para la ciudad. Y yo estoy segura que en este tema habrá de continuar la transformación, que habrá de continuar el proyecto nacional con un corazón muy vibrante en la ciudad. Así que creo que cada quien habrá que hacer en su momento su trabajo. Mientras tanto, pues a nosotros nos toca trabajar por todos, sin distingo de partido. Por el contrario, demostrar que no somos lo que criticábamos, ¿no? Y hacer las cosas para todos. Entonces, creo que la gente va a evaluar de manera positiva lo que se ha hecho. Y bueno, siempre va a haber una visión contraria a la nuestra, que habrá que analizarla, el ciudadano. Entonces, y vencerla. Sí, además, pues te voy a decir que nuestra vida ha estado llena de retos. El presidente, pues, ha luchado mucho para llegar a donde está, y ha luchado mucho estando en el gobierno para combatir el pensamiento conservador. Eso no se va a acabar en un rato, pero estamos seguros que lo que hemos hecho se ha demostrado que es diferente, ¿no? Secretaria Ariadna Montiel, muchas gracias por la oportunidad de charlar con
pues con el auditorio, que la veo muy activo en el chat de los periodistas, que es un auditorio muy informado, y habrá oportunidad seguramente de charlar más adelante, pero pues hoy, pues sí, Leo, le agradezco no Gracias. solamente hablar de los programas sociales, sino del presidente, de su circunstancia y de lo que viene. Así es que muchísimas gracias. Al contrario, buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos enseguida.